¿Cómo estáis? Soy Ángel Ribó con Expansion Network, como sabéis, conocido aquí en el mundo de los negocios en Estados Unidos como el confidente de los CEOs y en América Latina conocido como el presidente cofundador de la Fundación Niños Sabios. Estamos en Expansion Network acelerando la conciencia de la humanidad todos los días y me complace tener hoy con nosotros nada más y nada menos que a Leo Blázquez. ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bienvenida a Te Expansion veo Network. perfecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, la verdad es que desde el momento en que empecé una conversación con Leo para preparar la entrevista de hoy, todo lo que me empezó a compartir conmigo eran cosas que yo desconocía por completo y como sabéis estoy acostumbrado a hablar con muchas personas y me encantó, me fascinó todo lo que vi. Y, en fin, creo que el día de hoy va a ser una entrevista increíble, hablando de cosas que realmente la gente conoce muy poco. A pesar de que, bueno, Leo es una escritora muy conocida y además ha dado cursos en Estados Unidos y en muchos sitios, pero me encanta tenerla aquí. Entonces, otra vez, bienvenida a Expansion Network, a esta tu casa. Y vamos a empezar. Vamos a hablar Muchas de gracias. un manuscrito y del proceso de la creación, ¿no? Háblanos de este manuscrito, por favor, Leo. Del proceso, no, perdona. De los programas de la creación. Muy bien. Bueno, pues mira, era casi una niña cuando una anciana señora que vivía en el pueblo donde yo también vivía, me entrega un documento y me dice que son oraciones que podían hacer llover y otras cosas más. Y para un pueblo de Extremadura que se dedicaba a la agricultura, la lluvia era vital. Entonces cogí ese documento y lo llevé a casa. Pero como era muy jovencita, pues no hice más, allí se quedó guardado. Y en el año 1987 lo reencuentro, estaba junto con los recuerdos de mi infancia, con cuadernos de colegio y cosas de esas. Entonces, cuando lo miro, me sorprende su contenido. Eran cantos, todos ellos vocálicos, con un punto encima de algunas vocales y una raya encima de otras. Y decía que esto significaba el punto la inspiración y la raya la exhalación. En el documento aparecían instrucciones claras de qué había que hacer. Tiene 8 senderos y cada uno con un número de cantos bastante importante, bastante grande, y cada uno de ellos con funciones diferentes. Había una anotación que decía: esto es un regalo para ti. Indicaba exactamente qué es lo que tenía que hacer. Y yo, en ese año, pues, una persona con una formación técnica, porque trabajaba en un importante hospital de la Comunidad de Madrid como técnico de laboratorio, pues aquello de misterio me atraía. Entonces seguí las instrucciones, como te digo, y al hacerlo, algo sucedió dentro de mí. Lo primero que pasó es que sentí un fuerte impacto emocional y una percepción clara de mí misma. Y en un estado como semidormida que me quedé, empecé a ser consciente de mis miedos personales, después los miedos familiares y más tarde los miedos terroríficos. Bueno, entonces entré como una especie, una sensación de vacío que no sabía dónde me conducía. Empecé a ver formas de animales, no como los actuales, sino esos que aparecen en los cuentos, en los libros, en las ilustraciones más antiguas. También una vegetación diferente, torrentes de agua sin control. Y después de todo eso, llegué a como una especie de océano gelatinoso, donde flotaban una especie de meriones que se partían de dos en dos. Luego, eso todo forma un solo punto y
Y nada, y al final ese punto brillaba enormemente y la sensación que yo tuve es que había llegado al origen de la vida. De pronto, un triángulo, ya empieza la forma, la geometría. Vi un triángulo con vértice hacia arriba del que salían colores y como que parecía un arco iris. En estos momentos se aquietó mi mente y ya no sentía miedo. Estaba a gusto, sentía un gozo, un bienestar que nunca había experimentado. Seguidamente escuché como un sonido, como un aliento, como un soplo que hacía. Como el viento. Y eso, al escucharlo, de mi garganta salió ese sonido y se unió a ese soplo. En ese momento, mi mente parecía que estaba cuajada de cristales lumínicos que brillaban y de ellos partían como ráfagas de colores. Y sentía que esos cristales guardaban conocimiento, algo. Después, a partir de ese momento, ese sonido ya quedó grabado en mi mente y cuando lo hago, siempre, o por lo menos, si no siempre, muy, muy frecuentemente, sucede eso en mi mente. Es una estimulación que más tarde me dijeron que eso podría ser el despertar del tercer ojo o la glándula pineal. La verdad es que no tenía ni idea entonces, pero en esa maravilla que empecé a ver un paisajes extraordinario, vegetación exuberante, ríos y mares, todo pacífico y sereno, percibí que la ley del universo o el cosmos, como yo antes lo llamaba, era amor, equilibrio y perfección. Pero mi aventura no termina ahí, porque a los pocos días empecé a tener unos sueños inquietantes. En esos sueños veía la Tierra envuelta como en una especie de malla, a la que yo después llamé red. Y veía los países concretos. Y entonces empecé a saber lo que iba a suceder. Eso me llamó de extrañeza, pero al ser unos sueños tan específicos y tan claros, como trabajaba en un hospital, lo conté a mis compañeros. Y entonces mi jefa me dijo, vamos al psiquiatra. Fuimos al psiquiatra del hospital, a una mujer, y entonces cuando empecé a hablar de eso me dijo, mira, eso no son alucinaciones, eso es algo desconocido, de manera que yo recomiendo que los escribáis y los registréis y a ver qué pasa. Entonces hice eso. A una compañera médico la iba diciendo exactamente, porque lo recordaba exactamente, todo lo que había soñado. Y esos eran los programas de la creación, que decía que teníamos que aprender para evolucionar. Son leyes que el ser humano tiene que aprender y las leyes esas son las que están contenidas en el manuscrito. Después, cuando todo cambió en mi vida, porque naturalmente me hice más consciente del amor hacia los demás, de cuidar a mi entorno y todo eso. Cuando escribí los sueños, se registraron en 1990 y es el documento que avala que a partir de 1990 exactamente ha sucedido todo donde yo decía. ¿Por qué? Porque al acceder a esa malla, más tarde supe que culturas antiquísimas y muy lejanas hablaban de que la Tierra estaba envuelta en una malla sutil, por la que discurría
el éter, el prana y el soplo de Dios. Entonces, que eso era lo que hacía que la vida fuera posible en la Tierra. Pero que esa malla, esa energía, la que yo llamo energía inteligente, en el libro que más tarde publiqué, pues intera con el pensamiento global del ser humano. De tal manera que si globalmente hay un pensamiento negativo y definía como negativo el sufrimiento humano, entonces ese soplo retrocedía y su lugar en esa red lo ocupaba el desorden. Si el soplo era el orden, el sufrimiento humano y las acciones negativas lo que hacían era cambiar el patrón de la red. Leo, perdona que te interrumpa. Has dicho tantas cosas tan interesantes. Me gustaría hacerte una pregunta. Las personas que están escuchando esta historia, ¿es posible, o mejor dicho, qué tienen que hacer las personas que nos están viendo y que obviamente están pensando, bueno, es que yo necesito esto, yo quiero poder hacerlo? Pues mira, ¿Es posible que ellos un poquito repliquen esto que tú estás explicando para que empiecen a hacer o a crear cosas diferentes en su vida? ¿Es posible que las personas que nos están viendo lo hagan? bueno, el curso siempre ha sido presencial, porque una cosa es la publicación de mi manuscrito con todos los códigos, todos los cantos que tenía y que tiene, porque luego yo ese documento lo publiqué en un libro que se llama Mi manuscrito. Pero ese libro es difícil ya conseguirlo, está agotado. Y por otro lado, los cursos son presenciales porque después de cada sendero tiene una clave que es la que moviliza todos los cantos. Y esas son las claves sagradas. Y necesita previamente un trabajo que hay que hacer individualizado y personalizado para que cada persona, lo mismo que a mí me pasó, que antes de reencontrarme con ese sonido tuve que liberar los miedos, pues ellos también van liberándolo a través de los trabajos que se hacen. Entonces, lo que sí vamos a dar, que te lo vamos a enviar, es... Perdona. Es unos cantos. Uno va a ser para los huracanes, para que no dañen, como dice el manuscrito, los lugares donde habitas. Otro para los terremotos y los volcanes, para proteger el lugar donde cada uno vive. Otro que es para la fuerza y la resistencia, que es para la salud, y otro para la abundancia, que es para lo económico. Con eso, solamente con cantarlos y después pedir lo que cada uno dice. El del huracán, pues pedir que el huracán no dañe el lugar donde estáis. Cuando hay un terremoto, que no sea tan agresivo. Y fíjate, las experiencias que yo tengo son exactas. Los antiguos ya decían que los elementos, la tierra, el agua, el fuego y el aire, interaban con el pensamiento humano. Y si era armónico y positivo, los elementos estaban pacíficos, pero que si no, se volvían agresivos. Y eso tiene que ser cierto. Y de hecho, yo lo he podido comprobar con las personas que han hecho estos cursos, que la fuerza y el poder de los cantos es inmenso. Entonces, ¿por qué? Perdona que te interrumpa. ¿Por qué crees? ¿Alguna vez has pensado por qué tú? ¿Por qué te tocó a ti? ¿Por qué revelaron este manuscrito contigo especialmente? No lo sé. Eso no me lo he planteado porque yo no era una persona especial, una mujer corriente, trabajadora, divorciada, con una hija que sacar adelante, con
con los pies en la tierra y no estaba para alucinaciones ni imaginaciones. No lo sé. Pienso que el manuscrito, yo le llamo el archivo del tiempo, viaja a través del tiempo y cuando es necesario que la Tierra o la humanidad necesita un apoyo mucho más acelerado, aparece. De manera que eso es lo que pienso que pasará en el futuro. Y has dicho que tu libro está agotado. ¿Habría forma de conseguir, aunque fuera, no sé, una parte del libro, no sé, ¿habría alguna forma de ayudar a nuestros lectores que pudieran tener el libro o parte de él? Yo voy a dar estos 4 códigos que te digo, porque por respeto a las personas que lo han conservado hasta llegar a ahora, a mí no me gustan las fotocopias. Entonces, hacer una nueva edición, que tengo todos los derechos porque cancelé los contratos. El contrato yo lo hice sin dinero, o sea, no me pagaron nada, fue solamente para que se pudiera publicar. No lo sé qué fórmula se podía utilizar. De momento voy a dar estos códigos y ya veremos. Si acaso lo que vamos a hacer, como obviamente este video va a quedar aquí en Expansion Network, vamos a intentar poner en los comentarios, se nos va a ocurrir algo, vamos a ver de qué forma podemos ayudar a la gente. Por cierto, tenemos aquí una ayudante y fan incondicional. Lo que pasa es que te vuelvo a repetir, los códigos se pueden compartir. Lo que no se puede compartir es las claves, que son las que realmente tienen ese poder, las que se hacen con el sonido del aliento y son las claves sagradas. Claro. Eso no, porque requiere un aprendizaje presencial. No, está bien que hagas la puntualización para un poco situar las expectativas adecuadamente. Claro. Es que lo que no se puede hacer es estropearlo y porque en este momento la tecnología esté adaptada para difundir todo, hay cosas que, como en las antiguas escuelas iniciáticas griegas, ya lo decían, son vis a vis. Muy bien. Una cosa que me intrigó mucho es que el manuscrito, los cantos fueran vocálicos, porque no tenía ni idea. Entonces me dediqué a investigar durante 33 años a ver por qué las vocales, los cantos eran solo vocálicos. Entonces pude saber que a través de la tradición de muchos pueblos, de muchas culturas, a las vocales se las consideraban de carácter sagrado. Se decía que era el lenguaje de los dioses, la lengua del conocimiento, y bueno, pues en algunos textos religiosos se ocultaban para que no fueran profanadas. Entonces, Demetrio de Falero, que fue un político, filósofo, director de la Biblioteca de Alejandría sobre el 320 al 283 a.C., decía que los sacerdotes egipcios cantaban cantos vocálicos para alabar a los dioses. La Iglesia cristiana copta también en sus ceremonias canta cánticos vocálicos. Y en la Iglesia católica, el gregoriano antiguo, las terminaciones eran vocales prolongadas. Todo esto, pues también Pitágoras y todos los filósofos de las escuelas iniciáticas decían que las vocales eran sagradas y que eran los sonidos de la creación. Y otras teorías decían que a Dios se le nombraba con vocales. Claro, ¿por qué con vocales? Porque con una vocal tú no dices te odio, ni te amo, no dices nada. Son neutras y puras y libres. Entonces, esos cantos lo que actúan en el pensamiento, porque el pensamiento no es nada, es un buscador de respuesta. Ya se ha comprobado
que ahí en California, en una de las universidades de California, se hizo un experimento y se vio cómo se forma un pensamiento en vivo a través de la electrocartografía, que es una técnica invasiva. Entonces, ¿qué hace? Buscar las respuestas a las preguntas que nosotros le hacemos. Y toma información de la corteza prefrontal, de la amígdala cerebral y de otros órganos que intervienen dependiendo del tipo de respuesta. Todo eso se aprende en los cursos presenciales, se va viendo qué código o qué canto actúa en un órgano o en otro. Pero, claro, si en este momento también en la Universidad de UCLA de California, unidos con unos investigadores del Instituto Tecnológico de Israel, están haciendo un ensayo, vieron que cuando una persona pronunciaba una vocal, una neurona respondía a esa vocal. Cuando hacía otra neurona respondía. Después, otros ensayos que se han hecho en otros lugares también decían que cuando tienes que tomar una decisión, se forman la pandilla que llaman de neuronas y se colocan de forma geométrica para tomar la decisión. O sea que en este momento podemos dar respuestas a muchas incógnitas que parecían mágicas y que no lo son, que es ciencia y se puede comprobar. Mi pregunta ante todas estas investigaciones es, ¿quién sabía todo eso antes? Para hacer un manual con tantos códigos que son caminos, los senderos son caminos que van guiando y formando a la persona para poder pronunciar los nombres de Dios. El primer sendero, que es el sendero ahora los iremos comentando. También me dijeron que los mayas cantaban cánticos haciendo un sonido como el viento, que es lo que dice el manuscrito, y que podían obrar grandes prodigios. Bien, experiencias de todo esto, del poder que tienen los cantos, tengo muchas, pero no creo que sea motivo de ahora mismo hablar de las cosas que yo conseguía. Porque al principio, fascinada por todo esto, me dedicaba a hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues si llovía, quería que saliera el sol. Si había sol, quería que lloviera. Y entonces conseguí, estando frente a una playa de España, en la Comunidad Valenciana, yo pedí al mar, hice la clave y pedí al mar, quiero tener mi nombre escrito y, si son las vocables de verdad, las llaves del universo. A los 3 días, no, al día siguiente, acompañada, aparecieron en la arena mi nombre, Leocadia, Diaoca, porque Leocadia al revés es Diaoca. A, E, I, O, U son las llaves del universo. Me quedé helada. Y entonces yo quería eso quitarlo de mi vista. Decía, esto no debo hacer estas demostraciones. Entonces las enterré, pero antes las fotocopié, las fotografié. Y eso es lo que conservo, la fotografía de esas vocales, de ese mensaje. Otro día estaba, porque claro, cuando yo hice esa clave especial para mí, ese regalito, decía que eso no lo podía ver nadie y que tenía que destruirlo. Y yo lo hice y lo tiré al mar, en un lugar de España que se llama Finisterre.
Y entonces cuando lo tiré y vi que se iba con las olas del mar, dije, si lo que he hecho está bien, quiero una piedra para mi frente, que es lo que dice el manuscrito, pon tu frente en esta piedra. Y tengo una piedra que si podemos le hacemos una fotografía y te la enviamos, que es como un feto, negra pulida y un ojito vitrificado, que es una maravilla. Cuando vi que esas cosas se podían conseguir, hice la clave y pensé, ¿a qué conduce? ¿El ego, a engrandar el ego? No me interesa. El manuscrito no se ha difundido y se ha guardado tantos años para que yo ahora haga estos alardes de poder. Entonces dejé de hacerlo y me dediqué a la vida interior, a enseñar el sonido y no volví a hacer ninguna cosa más. Cuando fui a Miami, que ya te dije a Miami, en el año 1992, pues allí, bueno, enseñar el curso no lo enseñé cómo se hacían las vocales, pero hablé de él, tuvo un éxito importante y entonces me propusieron volver a Estados Unidos, del cual me enamoré. A mí me encantó Estados Unidos, de España ir a Estados Unidos en aquella época. Veían a la gente diferente, muy abierta y, bueno, interesadas por todo. Me propusieron que volviera y yo les dije, pues bien, si eso es para bien de la difusión, iré. Entonces hicieron spots publicitarios y los dejé allí para que ellos lanzaran esa publicidad. Pero yo cuando vine a España hice la clave y dije, quiero una respuesta. Debo ir a Estados Unidos con una madre mayor, con una hija pequeña, dejando un trabajo estable y bueno como el que tenía. Eso debo hacerlo, si hay que hacerlo, quiero una señal. Y entonces yo allí en Miami pues habíamos hablado y todos las personas que me entrevistaban pues querían hablar de Cuba. Y ya me cansé un poco de eso y le dije, pues mira, mi papel no es hablar de políticos, mi papel es difundir el manuscrito. Digo, pero creo que tenéis que tener cuidado porque un huracán muy importante, intenso, va a aparecer por esta zona. Yo eso lo sé, porque en la red de la Tierra, antes de que venga un huracán, antes de que venga un terremoto, o lo que sea negativo para la humanidad, se producen señales. Ten en cuenta que es una red matemática realizada en cuadrado de 20 grados y situando pulmón de la Tierra, corazón de la Tierra, vientre de la Tierra, y eso está hecho todo con las matemáticas y la geometría sobre coordenadas terrestres. ¿Por qué lo hice? Porque en ese momento que hice la clave, algo se transfirió a mi mente y entonces pude de escribir eso, grado tal, grado cual, tanto al este, tanto al oeste, no tenía ni idea de eso, porque fui muy mala en geometría, pero conseguí hacer la red o la malla de la Tierra. Permíteme, disculpa que te interrumpa. La verdad es que yo he visto el trabajo, he visto videos en YouTube de Leo, es impresionante. Es difícil en una entrevista, obviamente, llegar a plasmar todo el conocimiento y la experiencia y todo lo que el manuscrito trae. Me gustaría hacer dos cosas. En primer lugar, obviamente me gustaría invitar a Leo nuevamente a Expansion Network para intentar tratar especialmente uno de estos temas, para que podamos ir más ahora que la gente ya te conoce, ahora que la gente ya sabe quién eres y lo que haces, en próximas semanas. Eso es una cuestión. Y la segunda cuestión, una persona que nos está ayudando mucho aquí digamos, detrás de las cámaras, que es Alba, me ha mandado un documento
he podido abrir el documento, muchas gracias por mandármelo. Lo tengo aquí abierto. Ahí está digamos que la portada de tu libro, el manuscrito, o mi manuscrito, y después otro libro que se llama El poder de la energía inteligente. Es donde se ve la red de la Tierra. Perfecto. Entonces me ha mandado varias, digamos, copias de varias páginas del manuscrito. Este documento además contiene no solo enlaces a los vídeos de Leo, sino que también tiene la dirección de correo electrónico de Leo. Entonces quería pedirte permiso, si me permites, ¿no?, que postee esto debajo del video para que la gente tenga acceso a él. Sí. Perfecto. Y que vean los vídeos, que los vídeos son muy importantes. Exacto. Hacer una alineación con la Tierra a través de una geometría que es matemática es como estar en el Polo Norte, o en Ruanda, Burundi, Zaire, el vientre de la Tierra, o en el Cairo, corazón de la Tierra. Esa alineación, lo que reporta a la persona, es lo mismo que ella dice: amo la vida de la Tierra y la mía, salud para la Tierra y para mí. Y entonces en ese intercambio pues ayuda mucho. Y la geometría de la reconciliación, que es el otro, es a través de las figuras geométricas vas reconciliándote con las etapas de tu vida, con tu gestación, con tu nacimiento y con todas las etapas de tu vida. Por muy difícil que hayan sido, la reconciliación significa perdonarte, quitarte la culpa mejor. Y el dolor. Y el sufrimiento, porque mira, el dolor es inevitable, es una alerta del cuerpo. Cuando tienes un dolor en un brazo, en la cabeza, te está alertando de que algo no funciona bien. Pero el sufrimiento es las vueltas que da una persona aterrada por lo que le pueda pasar. Por eso la liberación del miedo es muy importante. Y aunque una cierta porción de miedo hay que tener, porque es lo mismo, es una alerta que ha permitido a nuestra especie sobrevivir. Pero cuando se convierte en pánico, como en este momento, eso es muy, muy peligroso, porque salen, como me pasó a mí con la clave, y yo tenía la clave que me protegía. Pero imagínate lo que es que a tu nivel consciente salgan tus miedos personales, familiares y los ancestros. Entonces, por supuesto, los vídeos van a ser muy positivos y los cantos que os mando también. Después ya iremos viendo lo que podemos hacer. Yo, si Alba me ayuda con la tecnología, pues podríamos hacer lo que estuviera en nuestra mano. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Ha sido un placer. La verdad es que me has dejado extremadamente intrigado. Yo ya había visto tus videos y había leído todo lo que me habías enviado muy amablemente y te lo agradezco, y en nombre del canal te lo agradecemos muchísimo. Gracias a ti por estar aquí, gracias por ser un faro de inspiración y de ayuda a todo el mundo el día de hoy. Otra vez voy a poner en el chat debajo del video en Expansion Network, voy a poner el documento para que la gente lo pueda ver. Y como dicen en América Latina, exacto, que lo canten y que la gente, como dicen en México, sea como una probadita de tus libros y de todo tu trabajo de toda la vida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Expansion Network, Leo. Muchas gracias a vosotros y a tus seguidores. Muchas gracias. Y otra vez a todos los que estáis aquí, por supuesto, gracias, Leo. A todos los que estáis aquí, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro que habéis disfrutado de esta conversación con Leo tanto como nosotros. Se me ha hecho muy corta. Sí, porque todavía faltaría explicar sendero por sendero. Exacto. Pero claro, es largo porque hay muchos códigos. Exacto. Pero vamos a hacerlo. Pero claro, se va viendo la relación que tiene con los órganos cerebrales. Exacto. Cuando habla de, por ejemplo, del amor y de los afectos, salen los recuerdos que se guardan en la amígdala cerebral y así todo, ¿sabes? Exacto. Vale, pues nada muy bien, más. buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez a la audiencia. Estoy seguro que habéis disfrutado de la conversación con Leo tanto como nosotros aquí, y os emplazamos a nuestras próximas entrevistas aquí en el canal. Como os digo, vamos a estar otra vez con Leo, y Dios mediante y Alba mediante. Otra vez, muchísimas gracias por estar aquí atrás. Ha sido un placer y una bendición teneros a las dos con nosotros el día de hoy.
Y un abrazo a toda la audiencia. Nos vemos muy pronto. Cuidaos mucho y hasta pronto. Chao. Muy bien, vosotros también. Muchas gracias.